En abril de 1877, Rusia le declaró la guerra. El gran problema del Imperio Otomano era Rusia. Rusia quería destruir ese imperio porque se consideraba la protectora de los eslavos, concretamente de los Balcanes. En aquella época existía un movimiento paneslavo considerable que influyó mucho en los dirigentes rusos. Alguien como Dostoyevski solo soñaba con la toma de Constantinopla, con verla convertida en Zarigrado, la ciudad de los zares. Así es como la denominaban en Rusia en aquella época. Se trataba de asuntos realmente importantes: la cristiandad contra el islam, el paneslavismo contra el Imperio Otomano. Había muchas cosas en juego. En unas semanas, los otomanos fueron vencidos. Rusia ideó un gran plan de desmantelamiento, pero ni Francia, ni Gran Bretaña, ni Austria-Hungría querían que se apropiara del botín del imperio. En junio de 1878, las grandes potencias europeas se reunieron en el Congreso de Berlín. Los otomanos estaban representados, pero no tenían voz. No estaban autorizados a discutir acerca de nada. Había llegado el momento del gran reparto. Rusia, victoriosa, toma los territorios del Cáucaso. Consiguió que se crease un nuevo estado cristiano, Bulgaria. Oficialmente vasallo del Imperio Otomano, pero en realidad bajo tutela rusa. Rumanía, Montenegro y Serbia ganaron definitivamente su independencia. En cuanto a Bosnia-Herzegovina, fue ocupada por Austria-Hungría, contrarrestando así la influencia rusa en los Balcanes. En total, el imperio de Abdulhamid perdió más de 200.000 kilómetros cuadrados en Europa. La auténtica historia de esta época no solo es la historia de la pérdida de los territorios otomanos, es también la historia de la pérdida de su hogar para los musulmanes otomanos y el desplazamiento de millones de personas. Un desplazamiento muy violento. En esta época se comenzó a identificar a los refugiados como un problema internacional. La crisis de 1876-1878, así como la expansión del Imperio ruso en torno al Mar Negro, que provocó la aparición de cientos de miles de refugiados musulmanes, marcaron realmente el principio de la era moderna del refugiado. Je présente mes plus humbles devoirs à votre grandeur. Que pense-t-on de la Turquie dans les contrées d'où tu viens? Que c'est un pays en retard de 2 ou 3 siècles où règne la corruption la plus éhontée. Je voudrais vous aider à faire de votre merveilleux empire un pays propre. Et il me semble que nous pourrions commencer par introduire ici l'instruction publique, l'hygiène et l'électricité dont bénéficient les peuples que je viens d'étudier. Nous allons essayer. Tras la guerra, tras la humillación de Berlín, Abdulhamid cerró el paréntesis liberal. Suspendió la Constitución de 1876 y a partir de ese momento reinó solo, como un déspota. Pero un déspota iluminado que no renunciaba a salvar el imperio. Él quería textualmente añadir a la civilización de Oriente lo bueno de la cultura de Occidente. Bajo su reinado se modernizaron el ejército, la administración, la justicia, el comercio y las infraestructuras. La educación era una prioridad. En todo el imperio se crearon academias militares, de medicina o de derecho.
En 1888, el Orient Express realizaba por primera vez el trayecto París-Estambul en solo 3 días. Llegaban muchos viajeros y con ellos los modos y las influencias occidentales. Estambul, Constantinopla, era una ciudad de ensueño. En la segunda mitad del siglo XIX se había transformado totalmente, girando hacia la modernidad. Aunque el reinado de Abdulhamid fuera un periodo de opresión, de represión, de autocracia, fue una época muy bonita para Estambul, una buena época en torno al Pera Palace. La mismísima Sarah Bernhardt lo visitó, creo que en 2 ocasiones, y producto de esta modernidad apareció una nueva clase social, una pequeña burguesía financiera, personas que se beneficiaban en cierto modo de la supervivencia del imperio. Los europeos también estaban interesados en que el Imperio Otomano sobreviviese. Francia y Gran Bretaña, concretamente, habían invertido en el comercio y en las sociedades de ferrocarriles y mineras. Incluso el Banco Imperial Otomano, el Banco del Estado, se apoyaba en capital francés y británico. Una posición dominante reforzada por el sistema de capitulaciones, unos tratados renovados desde el siglo XVI que concedían a los europeos privilegios importantes en el seno del imperio, como el comercio libre y la exención de impuestos. A partir del siglo XIX, las capitulaciones se concedían a todas las naciones occidentales. Eran una garantía de inviolabilidad, una especie de salvoconducto total. Básicamente proporcionaban a todo extranjero que estuviese bajo su protección el derecho a hacer lo que quisiera sin que las autoridades otomanas le molestaran. La inviolabilidad, la extraterritorialidad, era un privilegio casi colonial. La existencia de las capitulaciones es una violación de nuestros derechos, escribió el sultán Abdulhamid. ¿Pero qué podía hacer? Tenía un margen de maniobra limitado. Al llegar al poder, se encontró con un Estado en quiebra, incapaz de reembolsar las deudas contraídas en los mercados francés y británico. En 1881 se creó la Administración de la Deuda Pública, que limitaba su poder. Era un consorcio que metía la mano en cuantos ingresos del Estado hiciera falta para garantizar la solvencia del imperio y la satisfacción de las deudas. Era una vulneración directa de la soberanía fiscal del imperio. Había mucho resentimiento, mucha amargura, porque se estaban metiendo en un programa de modernización, y esa modernización, en el sentido de occidentalización, llevaba implícita la idea de que Oriente era incapaz de transformarse por sí mismo, sin ningún estímulo externo, produciendo una especie de complejo de inferioridad que todavía puede apreciarse en Turquía. Una extraña mezcla de amor y odio hacia Occidente. Lo amamos, queremos imitarlo, ser como él, y al mismo tiempo sentimos rencor por haber dominado, por haber anulado nuestro propio modelo. Durante mucho tiempo, Francia y Gran Bretaña protegieron la integridad del Imperio Otomano, garantía de su estabilidad. Pero a finales del siglo XIX cambiaron las prioridades. El imperialismo europeo estaba en pleno apogeo, en busca de nuevos recursos, de nuevos mercados. Francia había conquistado la Argelia otomana. En 1881 se apoderó de Túnez. Al año siguiente le llegó el turno a Egipto, que fue ocupado por Gran Bretaña. A través del Canal de Suez se acercaba a India, la joya de su imperio colonial. Para los otomanos era una traición.
Pero para una potencia que hasta entonces había sido discreta, era la oportunidad de meterse en el juego otomano. Alemania se convirtió en una gran potencia económica. Compitió con Gran Bretaña y al final la superó, hasta poderse medir con Estados Unidos. Eso es muy importante. Alemania se situaba a partir de entonces entre las 3 primeras potencias comerciales del mundo en un contexto de globalización de los intercambios sin precedentes. La intervención de Alemania en Oriente y concretamente en el Imperio Otomano debe entenderse en este contexto. En 1889, el Kaiser Guillermo II realizó una visita oficial a Estambul. Abdulhamid lo recibió con boato. Como símbolo de la nueva amistad, los dos emperadores esbozaron los planos de una nueva línea ferroviaria. Se extendería desde Berlín hasta Bagdad, pasando por Mesopotamia, hacia el Golfo Pérsico y sus campos de petróleo. A las puertas del territorio protegido por Gran Bretaña. Más tarde, aprovechando un viaje por Tierra Santa, Guillermo II se apuntó un tanto en Damasco, al proclamarse oficialmente amigo y protector de los pueblos musulmanes. Esto significó 2 cosas. En primer lugar, la declaración alegró a los otomanos. Era la prueba de que el Kaiser no quería la desintegración del hombre enfermo, sino todo lo contrario, se comprometía a mantener su unidad. Fue recibido calurosamente, como un aliado europeo, que se diferenciaba de las otras grandes potencias por pretender estabilizar al imperio. Pero esta declaración también era una toma de posición con respecto a las potencias tradicionales presentes en la región, británicas, francesas y rusas. Anunciaba claramente el compromiso político del Kaiser en la zona. Los alemanes supieron sacar partido al hecho de ser una nación nueva, una nación y un imperio que hasta entonces no había traicionado los intereses otomanos. No había participado en la explotación de los recursos. No había estado presente en el gran juego de Oriente. Y se pronunciaba a favor de lo que los demás siempre olvidaban, los musulmanes.